Muy buenas tardes, bienvenido a tu consultorio virtual. Yo soy Abraham Ali, soy neumólogo, internista e intensivista y me alegra muchísimo que estés compartiendo en este miércoles a las 6 de la tarde esta cita de tu consultorio virtual. El día de hoy es un día especial porque hemos terminado la fase de la COVID, que comenzó en el mes de marzo, donde hemos hablado durante 5 o 6 meses seguidos en este consultorio sobre coronavirus, sobre SARS-CoV-2. Hemos tratado prácticamente todos los temas relacionados con la COVID-19. He decidido, como te lo comenté en el consultorio pasado, hacer una pausa, plantear un tema completamente diferente, pero como siempre puedes preguntar sobre los temas que desees, incluida la COVID, y yo con mucho gusto contestaré tus dudas. He recibido esta semana varias preguntas a través de las diferentes redes sociales, a través de Instagram. He recibido unas 5 preguntas que no estaba normalmente acostumbrado a recibir preguntas por vía Instagram. Para los que les guste más esa red social, allí aparece Abraham Ali MD, al igual que este Facebook, Abraham Ali MD. Y de modo interesante, muchas personas han estado escuchando los podcasts, tanto en Apple Podcasts como en Spotify, relacionados con los temas que he ido colocando cada 15 días. Esos temas, como te he dicho siempre, son mucho más profundos, mucho más complejos y son para personas que tienen interés directamente médico o pacientes que desean conocer sobre la enfermedad. Entonces, en ese nuevo mundo que te estoy planteando, hoy vamos a comenzar a hablar sobre la EPOC. Es un tema que algunas personas están muy familiarizados en la medida en la que tienen parientes con la enfermedad, y en otros casos a algunos les puede parecer un nombre supremamente raro y no tienen claridad de lo que les estoy hablando. Hoy nuevamente, para generar cambios, comienzo con preguntas. Había abandonado las preguntas porque en ocasiones se dificultaba el tema de poder abordar el tópico de cada miércoles, y eso tampoco era correcto porque muchos de los que se unen a este consultorio virtual tienen un interés específico por el tema al cual son invitados. Otra situación, gran cantidad de personas están viendo este consultorio virtual posteriormente, tanto en el canal de YouTube como directamente aquí en Facebook. Pueden hacerlo si lo desean, pueden compartir estos videos, pero definitivamente yo prefiero que estemos juntos en el consultorio en vivo y que puedan surgir las preguntas aquí directamente y compartir contigo. Comienzo por una pregunta que hizo una persona que sigue la cuenta de Abraham Ali MD en Instagram, se llama Yadi Galvani, y ella pregunta que hace un mes está padeciendo de un dolor de espalda y dolor en las costillas, y su médico le dice que es por una inflamación, pero ella se preocupa porque le da al respirar profundo. Entonces, un tema importante en este caso, Yadi, es que cuando la persona tiene dolor en la parte del tórax, cuando respira profundo, hace una inspiración y siente que se le corta la respiración y le duele, casi siempre son inflamaciones de la pleura. En algunas ocasiones pueden ser lesiones de las costillas, pero lo usual es que sea la pleura la que está inflamada. Ahora, ¿qué es la pleura? La pleura es la capa que cubre el pulmón. Cuando se inflama, cuando hay líquido, por ejemplo, o por enfermedades virales de todas, no COVID, entonces se hincha la pleura, tiene un edema, y el momento en que la persona respira profundo se presiona esa zona que está inflamada y por consiguiente genera dolor. Ese es un signo clínico que nosotros los médicos neumólogos buscamos con frecuencia, pero puede ser de múltiples causas, necesitas una evaluación específica para ese tema. Lucía Gómez hizo también esta pregunta por Instagram. Quería ver si me puede aclarar qué me pasa, se me dificulta respirar
y casi no puedo eructar. Yo creo que ustedes ha surgido tanto esta pregunta que ya han ido aprendiendo mucho sobre el tema de reflujo gastroesofágico, pero como les he dicho últimamente, no se pueden confiar de esa situación, dado que tiene Lucía Gómez una dificultad para respirar. Ese tema, cuando genera limitación, yo creo que no puede tener siempre una relación directa con reflujo gastroesofágico. Entonces te mando esa alarma porque, como se ha comentado tanto sobre el tema, puedo decir que no siempre es reflujo. En este caso lo que tú describes no pareciera definitivamente ser reflujo. Gaby Villamizar pregunta sobre una calcificación. Esto es sofisticado para los pacientes de acá, pero voy a leerlo tal cual y después les explico en qué consiste. Calcificación mediastínica paracardíaca derecha y nódulo pulmonar calcificado en región basal derecha asociado a adenopatías calcificadas subcarinales de aspecto residual. Cuando uno como neumólogo recibe una consulta de este tipo que hace Gaby Villamizar, tiene que definir si existe una sospecha de cáncer pulmonar o si este tipo de nódulos y este tipo de lesiones son benignas o no. Entonces, Gaby, para tu tranquilidad, la mayoría de las lesiones que tienen ganglios, que es lo mismo que adenopatía, calcificados en la zona de los lados del pulmón, que se llama mediastino, como tú los describes y con aspecto residual, probablemente fue una enfermedad antigua. Por lo tanto, el nódulo calcificado que tienes seguramente ha sido producto en la historia de tu vida de alguna infección o tuberculosa que a veces no se detecta, o de un hongo que se llama histoplasma. Eso es probablemente lo que te sucedió. Existen otras probabilidades diagnósticas, pero esto que me comentas no genera gran alarma ni gran preocupación. Pregunta Ian Pichardo: estoy pasando por el mismo problema de tener supremamente alta la salivación en la boca, me quema y deseo consultarle. ¿Cómo contactarlo? Esto lo he comentado antes. La forma en la que ustedes me pueden contactar es yendo a la página web abranali.com o pulmoncritico.co, y ahí hay un botón que lleva directamente al WhatsApp donde tienen las instrucciones sobre cómo puedes consultarme. Vamos a saludar a algunas de las personas que están unidas el día de hoy. Lesfi González, Yafía Correa, mandando un abrazo grande. Liliana de Duque, saludos. Silvino Acevedo, Miladis Peñarredonda, Esperanza González, agradeciendo los conceptos. Yadira Galván, Isabel Vargas, Linis Valencia, Rosalba Muñoz, comentando sobre un paciente que tiene 94 años por EPOC y por eso está unida. Elizabeth Herrera Romero: las personas que sufren de secuelas de tuberculosis no se recuperan, gracias. Si se recuperan, depende de la severidad de la enfermedad. Saludando Vicky Jiménez, Mina Jiménez. En este momento, Elizabeth Herrera Romero, manifestando que su mamá sufre seguramente de EPOC, y es lo que te voy a comentar el día de hoy. La señal me dice en este momento que tiene problemas para reproducir el video. ¿Será que me pueden colocar una nota para que me confirmen que están viendo de modo adecuado el video, por favor? Si me colocan un mensaje informándome si están viendo de modo adecuado a pesar de que manifiesta que tiene problemas para la reproducción. Ok. Si nadie me ha contestado la pregunta que estoy haciendo, ante lo cual supongo que tenemos algún problema de conexión en este momento. Voy a preguntar a las personas que me dan soporte a ver si no están viendo en este momento el video. Que se ve bien, Yadira, gracias. Perfecto. Entonces, a pesar que me sale que hay problemas con la imagen, entonces voy a seguir adelante.
Dejo la pregunta o el comentario de Javier, de Francisco allí pendiente y voy a pasar a comentarte sobre el tema para el cual lo cité aquí. Voy a comenzarles a hablar sobre EPOC. Cuando uno dice EPOC, EPOC, se está refiriendo a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad supremamente importante, muy frecuente en la comunidad de personas mayores de 40 años. Porque algunos de ustedes pueden pensar que la EPOC es una cosa rarísima, pero no. Casi el 10% de las personas mayores de 40 años en Colombia tienen EPOC. Si uno toma, como se unen a este video muchas personas de otros países, si uno toma Argentina, 12% de los mayores de 40 años tienen EPOC, y si tomas Uruguay, el 19% de los mayores de 40 años tienen EPOC. Ese es para que veas la importancia de la enfermedad. Y la EPOC tiene dos formas de presentarse, globales, enormes. Una es la bronquitis crónica y la otra es el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica se manifiesta por tener tos y abundante expectoración. Son personas que todo el día están tosiendo y botando mocos y moviendo secreciones dentro del pulmón. Eso se llama bronquitis crónica. Son personas que tienen un peso mayor casi siempre y las puedes ver azulosas. El tono de su piel está azulado en general. Eso se llama médicamente cianosis. Y el otro grupo de pacientes, los que tienen enfisema, se caracterizan por tener más ahogo y son personas que casi siempre son delgados y muy rosados. Lo curioso es que ambos tipos de pacientes, ambas manifestaciones de los pacientes tienen exactamente la misma enfermedad que se llama EPOC y que se caracteriza por la obstrucción de la vía aérea. La vía aérea se tapa para lograr botar el aire de los pacientes. Mira que en general la enfermedad consiste en que la persona le entra el aire, hace la inspiración correcta, pero cuando va a botar el aire no sale. Como el aire no sale, eso significa que queda algo de aire atrapado dentro del pulmón. Y al quedar atrapado dentro del pulmón, se presenta la grandísima dificultad de no poder tomar la próxima bocanada de aire porque está ocupado por un aire previo. Por eso las personas que tienen enfisema pulmonar las vas a ver de esta forma, con mucha dificultad para respirar, porque no tienen la posibilidad de entrar nuevo aire. Pero se preguntarán ustedes, ¿esto desde cuándo apareció? En el año 1959 fue el momento en que se le dio más fuerza al concepto de bronquitis crónica y de enfisema pulmonar. Pero la primera vez que se utilizó la palabra EPOC fue en 1965 por el doctor William Briscoe. Esa fue la primera vez que se habló de EPOC y posteriormente esto se diseminó de un modo supremamente importante. Pero el término EPOC se consolidó en el año 1995 cuando la Sociedad Americana del Pulmón definió la enfermedad de un modo claro. En ese momento, 1995, fue la primera vez que se tomó esa palabra como algo supremamente común para todos los médicos y no ha desaparecido nunca más. Entonces, te acabo de comentar que se manifiesta como bronquitis crónica con tos y expectoración abundante, o se manifiesta como enfisema pulmonar con ahogo. Son los dos contextos. No significa que el paciente con bronquitis crónica no tenga ahogo, también tiene ahogo, y no significa que el enfisema no pueda botar mocos, también bota mocos, pero es lo que predomina. Entonces, ambas enfermedades, siendo EPOC, tienen manifestaciones diferentísimas. Mira que el enfisema pulmonar se caracteriza porque las paredes del pulmón, lo que se llaman los alvéolos, quedan destruidos. En cambio, el paciente con bronquitis crónica lo que tiene es inflamado el árbol bronquial
y por eso el aire entra con dificultad y por eso se produce la tos, porque tiene permanentemente la sensación el paciente de que tiene el pulmón inflamado, y al tener el pulmón inflamado, más bien los bronquios, allí se produce moco, que es lo que se da como la manifestación clínica importante de los pacientes. Otro concepto primario, hoy estamos en un consultorio en el cual les estoy dando la globalidad, como enseñándoles en términos generales en qué consiste la EPOC, es la superposición de las enfermedades. Entonces, se puede tener bronquitis crónica, pero tener en el mismo paciente enfisema, y también es posible que algunos pacientes con enfermedad obstructiva tengan asma. Y dedicaré un consultorio a explicarte lo que se llama ACO. ACO es la superposición del asma con la EPOC. Por eso con frecuencia pacientes que me consultan dicen: estuve donde un médico general, estuve donde determinado médico, estuve donde el médico de la ambulancia me fue a visitar y me dijo que tenía EPOC. Y cuando yo lo reviso, tienen asma. Y a veces le dicen que tienen asma y lo que tienen es EPOC. Esa diferencia es supremamente importante porque el pronóstico del paciente con EPOC es diferente al pronóstico del paciente con asma. Son dos cosas diferentísimas y el tratamiento también es diferente. Entonces uno tiene que hacer el diagnóstico fino y preciso de lo que tiene el paciente. En futuros consultorios te explicaré cómo se usan las pruebas de función pulmonar, cómo se usa la radiografía, para poder entender la diferencia entre todo este grupo de enfermedades que se superponen unas con otras. El tema no es tratar solamente la chilladera de pecho o tratar el ahogo con un inhalador sencillo. Hay muchas cosas detrás de esto que hacen que unos pacientes se mejoren mucho más que otros. Entonces, importante entender que puede ser difícil hacer el diagnóstico. Entonces, nunca yo juzgaré a un colega porque tenga dificultades para lograr el diagnóstico preciso. Es que es difícil diferenciar todas las enfermedades relacionadas con la obstrucción de la vía aérea. Pero entonces, ¿cómo se define hoy en día EPOC? ¿Cuál es la definición utilizada? Entonces, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, te lo repito por tercera vez, se considera una enfermedad frecuente. Ya te expliqué por qué es frecuente. Prevenible, porque lastimosamente se relaciona de modo esencial con el consumo de cigarrillo. Tiene otras causas de las cuales hablaremos después, pero lo grande es el consumo de cigarrillo. Tratable. Antes, hace unos años, unos 20 años, se consideraba que la persona que tenía EPOC se le daba un inhalador porque sí, pero que no iba a tener mejoría. Hoy en día hay muchos recursos y yo te los iré compartiendo miércoles a miércoles para mostrarte cómo se debe tratar un paciente con EPOC y que tú, si eres paciente o familiar de paciente con EPOC, le puedas pedir a tu médico que te oriente, que te dé unas alternativas de tratamiento o preguntarle por diferentes formas de tratar para estimular el conocimiento de la enfermedad y lograr que se alivien tus síntomas. Lo otro es que los síntomas respiratorios son persistentes, o sea, la EPOC en general, después que está establecida, es difícil llevarla a cero síntomas. Y además, limita el flujo del aire. Lo que te expliqué al inicio, no sale el flujo del aire, porque se puede dañar el alveolo, como te lo dije en el enfisema, o se puede dañar el bronquio, como los que tienen bronquitis crónica. Y usualmente es causado por partículas y gases nocivos. Esta definición trajo cambios supremamente importantes con todo lo que existía previamente. Antes se consideraba diferentes cosas en la EPOC, por ejemplo lo que te dije de que no mejoraba el paciente, se consideraba que era una enfermedad progresiva. Hoy se ha visto que un 33% de los pacientes puede tener una mejoría de la función pulmonar. Antes se hacía énfasis en la inflamación, hoy en día se hace un poco menos énfasis, pero hay un grupo de pacientes que están inflamados y necesitan tratamiento para esa inflamación. Pero en la explicación de hoy, son las 6:20, voy
a comentarte la parte central de los síntomas y después profundizamos en eso. Entonces, todo paciente con EPOC tiene 4 cosas que uno tiene que evaluar. Lo primero, el ahogo. Y hay unas clasificaciones para el ahogo. La pregunta correcta en un consultorio no es, ¿usted cuánto se ahoga? No, me ahogo un poquito o me ahogo mucho. No, hay que cuantificar. ¿Se ahoga en reposo? ¿Se ahoga amarrándose los cordones? ¿Se ahoga caminando poquito? ¿Se ahoga caminando hacia una pendiente? Y eso permite hacer una clasificación con la cual uno puede establecer un plan de tratamiento. Segundo punto, ¿se exacerba el paciente? Se exacerba requiere consultas hospitalarias, requiere hospitalización, requiere aumentar las dosis de los inhaladores o requiere utilizar antibióticos o esteroides tomados. Esa parte determina las exacerbaciones y se clasifican en leves, moderadas y graves. Y cada una tiene un abordaje completamente diferente. Si el paciente se exacerba con frecuencia, eso lo pone en una dimensión diferente que uno lo obliga a darle un tratamiento especial. Lo tercero es la obstrucción de la vía aérea. Entonces necesitan los pacientes una espirometría. Espirometría, curva flujo-volumen, evaluación de la función pulmonar y de la capacidad pulmonar de los pacientes. Y el cuarto componente es la limitación de la actividad física. Entonces es necesario determinar cuántos pasos camina la persona cada día o hacer una evaluación que se llama caminata de 6 minutos para ver la distancia que es capaz de caminar. Todo esto le da a uno una integración de cómo está el paciente con EPOC. Entonces te repito los 4 puntos. Primero, ahogo, disnea. Segundo, exacerbaciones, crisis o empeoramiento. Tercero, obstrucción de la vía aérea medido por la espirometría o la curva flujo-volumen. Y cuarto, la limitación de la actividad física medida por ejercicio o número de pasos. Esos son los conceptos que te quería decir hoy. Esto es un abrebocas del conocimiento de la EPOC. Y en muchas de estas cosas voy a entrar a profundizar para que tú tengas una idea de tu enfermedad, los que estén en algunos sitios que no tengan acceso a que los vea un neumólogo, pero los puede ver algún médico. Ustedes mismos como pacientes o familiar de pacientes o como persona interesada en la enfermedad pueden difundir estos conceptos para hacer buena medicina. La buena medicina es un punto definitivamente clave en el que todos podemos participar. Bueno, vamos a contestar ahorita las preguntas, los comentarios que han llegado aquí directamente al chat del consultorio. Dije que iba a contestar la pregunta de alguien, que no se me quede. Aquí está, Francisco García. Dice, doctor, usted me vio la semana pasada, llevé una muestra de laboratorio, me recomendó que eran especialista en biopsia, me salió negativo el esófago de Barré. Muchas gracias por la sugerencia, con mucho gusto, Francisco. Saluda a Yadira Galván, Elizabeth Herrera, Lesfi González Gil. Gracias a los que me dijeron que sí se estaba viendo bien. Acá el Facebook dice que no se está viendo nada. Eso informa aquí, dice, tenemos problemas para reproducir este video. Lo importante es que ustedes están viendo bien y oyendo bien, espero. Saluda a Livia Molina, Doris Amparo Prieto Ochoa, manifestando pues su agradecimiento por compartir. Rosalba, que me dijo antes que tenía un familiar de 94 años con EPOC. Rosalba, espero que te haya servido todo lo que he comentado y te dé ideas para poder ayudar a tu familiar. Silvino Acevedo, Isabel Vargas, manifestando que todo bien, lo mismo que Doris. Y Doris El Jadue, igualmente. Esperanza González, Juliano Cova, saludando. No ha habido preguntas de COVID. Estoy maravillado hoy por ese detalle. Álvaro, concentrado en la enfermedad. Aquí pregunta Mina Jiménez, si se fue un fumador hace 30 años, ¿se puede padecer de EPOC más adelante?
Importante pregunta. Nosotros los neumólogos tenemos que cuantificar la enfermedad y la enfermedad se cuantifica de acuerdo, en parte, al número de cigarrillos que se fumaron. Eso para los neumólogos se llama IPA, IPA, índice de paquetes año. Entonces, por ejemplo, si una persona fumó un paquete de cigarrillos al día, ojo, un paquete de cigarrillos al día, 20 años, tiene un IPA de 20 paquetes año, así se llama. Cuando ustedes escuchen esa expresión, no piensen que están hablando de que se fumó en un año 20 paquetes, no. Es una clasificación que nos dice a nosotros número de paquetes fumados por año, en este caso, este ejemplo, 20 paquetes año. Después de 10 paquetes año aumentan el riesgo de una enfermedad, después de 20 paquetes año es muy probable que la persona tenga EPOC. Entonces, tú pudiste fumar, Mina, poco o mucho. Si fumaste mucho, no importa que sea hace 30 años, eso continúa generando un deterioro de la función pulmonar y la sugerencia es medir la función pulmonar, o sea, hacer efectivamente una espirometría. Pregunta Elizabeth Herrera Romero, el otro tema quisiera que hablara de bronquiectasia, el cual también afecta con la bronquitis crónica. En el caso de mi mamá, tose mucho, arroja flujo con sangre. Llevamos más de 4 años dando vueltas con este tema. Ya le han hecho lavado bronquial, sale negativo, ella baja de peso, fue fumadora hace 20 años. Elizabeth, lo que sucede es que la bronquiectasia se asocia a bronquitis crónica porque inflama el bronquio y es la causa más frecuente de sangrado, de toser y expectorar con pintas de sangre, porque lo usual es que la bronquiectasia, el bronquio grande, esté infectado. Mi sugerencia para ti, o en el caso de tu mamá, es determinar la extensión de la bronquiectasia con un TAC, saber si necesitas medidas de prevención con antibióticos de modo periódico, que es lo que hay que hacer, es decir, cuando aumenta la cantidad de moco, establecer un tratamiento antibiótico de acuerdo a ese momento que se empeore para mantenerlas sin infección y adicional a ello aprender a drenar las bronquiectasias. Si no hay moco acumulado, el paciente le va a ir mucho mejor. Eso es lo que te sugiero, Elizabeth. Judith Yolanda, saludos. Agradecimiento, Elizabeth. Magali Vélez, interesante, tengo el diagnóstico de EPOC y nunca he fumado. Magali, si nunca has fumado y tienes EPOC y estás en Bogotá, me gustaría que me contactaras a través de la página web que te dije de abranali.com para hacerte una prueba genética. Eso se puede hacer de modo gratuito. Yo te consigo la forma de evaluar, porque no es normal que las personas que no fuman tengan EPOC. Entonces puedes tener un EPOC de origen genético. Es lo que te sugiero. Yo te puedo colaborar con eso. Vicky saludando. Olga Lucía Salazar, saludo especial. Olga Lucía, por compartirnos esos conocimientos de parte también de Renato. Lesfi González, excelente explicación, dice. Y aquí veo un comentario final de Luis Alberto Vegambre. Una bronquitis crónica puede terminar en neumonía y qué tratamientos son los más indicados en este caso. Ya te respondo, Luis Albert, y saludos a Marilú Habibi Abraham. Luis Albert, la bronquitis crónica, al tener inflamación del árbol bronquial, puede tener también bacterias que estén alojadas, colonizando, viviendo en el bronquio, y en un momento dado pueden terminar generando procesos neumónicos. O sea, tú tienes razón en eso. La bronquitis crónica asociada al EPOC requiere tratamiento con broncodilatadores, en algunos casos de una u otra característica, o medicamentos orales, de los cuales hablaré muy largamente en uno de los consultorios futuros. Saludos, Francisco, son las 6:30 de la tarde, entonces te invito a que nos encontremos nuevamente el próximo miércoles para seguir hablando de EPOC. Puedes invitar a este consultorio a aquellas personas que conozcan que tienen EPOC o bronquitis crónica, y creo que muchas de las cosas que les voy a decir les pueden servir
Nos vemos en una semana.